Mónica, a Psicología al Día. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luciano, ¿cómo te va? Muy bien, Aquí muy bien. en el diplomado, en la clase del diplomado de ¿Estás en prácticas pleno narrativas. trabajo? Sí, en pleno, bueno, yo en pleno trabajo no, escuchando, porque en realidad estamos vía Zoom en directo con España. Mirá vos. El licenciado y doctor en psicología, Josep Seguí, nos está dando la clase desde España, desde Valencia exactamente. Qué interesante, qué interesante. ¿Es la diplomatura en prácticas narrativas? Sí, es la diplomatura en prácticas narrativas, que tenemos el honor este año de hacerla con otra institución que es de Canadá, de Winnipeg Prácticas Narrativas, y además cada institución del mundo tenemos profesores internacionales que a través de vía Zoom, en forma directa, parte de la diplomatura, porque también hay profesores argentinos, la hacen desde sus lugares de origen, como en Estados Unidos, como en España, como en México. Tenemos ese honor, las diferentes instituciones que se dedican a las prácticas narrativas son muy generosas y muy colaborativas, y bueno, tenemos profesores internacionales. Bueno, bienvenida a la tecnología, Mónica, ¿verdad? Sí, bienvenida, y además hermanándonos y también nutriéndonos, nosotros nutriendo a las prácticas en otras partes del mundo, como ellos nutriendo las nuestras, ¿no? Porque de verdad se hace un gran intercambio. Mónica, si me permitís, le quiero contar a la gente y a colegas que Mónica Layuz Cabrera es licenciada en Psicología, es directora de la Comisión de Psicología Sistémica del Colegio de Psicólogos y estás en pleno proceso de la diplomatura de prácticas narrativas, que es en carácter internacional. ¿Querés contarnos, Mónica, qué es la psicología sistémica y la práctica narrativa? Sí, cómo no. La práctica narrativa está dentro, sí, del paradigma sistémico, sí, y serían las últimas escuelas, sí, tanto la colaborativa como la práctica narrativa. El paradigma sistémico, en realidad, lo ubicamos en la década del 50. Luego fue evolucionando, es uno dentro de los paradigmas que las escuelas fueron evolucionando con el tiempo y con las diferentes teorías y paradigmas que fueron apareciendo en nuestra ciencia, y es un paradigma donde nos nutrimos, ¿sí? De varias profesiones, ¿sí? Quien creó las prácticas narrativas, David Epson, es un antropólogo, y Michael White es un trabajador social. Entonces, estamos dentro de las prácticas donde el contexto, sí, es importante. Uno no solo se constituye en la casa, en la familia, en papá y mamá, en ese sistema, sino que uno se constituye también en contexto, ¿sí? Uno no es una persona que nace en una familia y así se va a estructurar y así va a quedar de por vida, sino que uno va construyéndose en el transcurso de la vida. Mónica, ¿verdad? contanos cómo surge tu experiencia en la psicología sistémica y llegas a las prácticas narrativas. Tengo entendido que has tenido visitas muy importantes últimamente. Sí, vino el creador de las prácticas, bueno, Michael falleció hace 10 años, y bueno, fuimos este abril, porque fue dando clases, que falleció en San Diego, bueno, fuimos a conmemorar, bueno, el cambio de este paradigma, del paradigma sistémico, y luego, en ese intercambio, David Epson, que es el otro creador
de las prácticas narrativas, vino a la Argentina. Así que fue un honor, por primera vez vino a la Argentina. Y lo hemos tenido, y fue al Colegio de Psicólogos, y bueno, han venido también de Latinoamérica. La realidad es que muchos colegas de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Perú, han venido porque de verdad fue un honor poderlo tener. Así que fue maravilloso. ¿Y cómo yo ingresé en el paradigma sistémico? Cuando me recibí, por cuestiones empecé a trabajar en el Hospital Bernardo Hussein, y empecé a ver que lo que había aprendido en la universidad no me alcanzaba. Y luego concursé y estuve trabajando en minoridad, y luego fui directora de un hogar de niños. Y la problemática que tenía no me alcanzaba lo que yo sabía de la facultad. Por más que hacía todos los cursos, me acercó una terapeuta, que era mi terapeuta en aquel momento, Delia Buendía, el libro de Minuchin, y después el de Joel Berman, y ahí empezó mi camino por este paradigma. Y con este paradigma pude empezar a trabajar, y sentía que respetaba a las personas que estaba yo conversando, que yo tenía que trabajar con ellas, a los niños, a las familias. Sentía que podía ser mucho más útil, ¿sí? Entonces, por este trabajo que tenía que ver con lo social, ingresé al paradigma sistémico. Y lo estudié por primera vez en forma sistemática en el Colegio de Psicólogos. En el Colegio de Psicólogos, en la década del 90, ya estaba la escuela sistémica, y quien la dirigía era Fanny Fesserman. Y bueno, por ahí comencé, y prontito, vos ahí dijiste que yo ahora soy la directora de la Escuela de Pareja y Familia del Colegio de Psicólogos, y ahora el 15 de septiembre hacemos las 25 años de jornada sistémica en el Colegio de Psicólogos. Qué fantástico. Es un honor para mí haber empezado por ahí y ahora donde estoy. Sí, debo recomendar que Mónica es una gran colega, muy querida, y además muy generosa de todo lo que hace. Así que, Mónica, si hay un colega o alguna persona que quiere comunicarse contigo, o justamente con lo que están trabajando desde las prácticas narrativas y la teoría sistémica, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, hacer la escuela en el colegio, si sos matriculado y nunca hiciste ninguna escuela o algún curso, la formación es gratuita. Y esto es maravilloso. Así que bueno, y es inscribirse, la formación es en pareja y familia, y además no solo que hay una formación teórica, sino que tenemos centros y hospitales donde se trabaja la forma sistémica y hacen pasantías. Entonces, y además, no solo porque en mi institución lo hacemos internacionalmente, sino que en la escuela sistémica del Colegio de Psicólogos hemos tenido directamente con universidades del exterior también clases vía Zoom, ¿sí? Todo lo que está al alcance del paradigma, y generosamente los profesionales del exterior, también en el Colegio de Psicólogos, esto se produce y se hace. Y además tenemos como profesores del colegio, del posgrado, por ejemplo, quien coordina todo dentro del paradigma de las colaborativas en el mundo, es profesora de nuestro posgrado. Entonces, se pueden inscribir para lo que es la formación sistémica de base en académica@cpci.org.ar, y también va a ser de excelencia, no solo lo que estuvimos hablando
anteriormente en la institución que yo pertenezco y que soy directora, que se encuentran prácticas narrativas, que ahí sería como, luego de haber atravesado el posgrado, uno recién ahí entra a las nuevas teorías, que son las prácticas narrativas. Entonces, la formación la pueden tener también gratuitamente a través del Colegio de Psicólogos. Y también bienvenidos a Encuentros Prácticas Narrativas. Mónica, para conectarse con tu institución, ¿cómo pueden hacerlo? El mail es encuentros@prácticasnarrativas, siempre con prácticas narrativas.com.ar. Bien. Mónica, contanos someramente, yo entiendo que es una teoría muy interesante, muy amplia, pero ¿qué sería la apuesta narrativa justamente en consultorio o en grupos? Para nosotros es muy importante las historias que traen los consultantes. Entonces, es importante tener una escucha y ver en esas historias donde traen nuestros consultantes, que vienen saturadas de dolor, vienen saturadas de muchísima angustia, dónde están los quiebres de esas historias para poder ir hacia las historias preferidas. Nosotros hablamos de los discursos de poder, donde sin darnos cuenta del contexto, nuestras familias nos dieron discursos saturados, ¿sí?, de poder, donde nosotros no nos sentimos cómodos, donde nosotros no nos sentimos bien, y eso es lo que nos produce muchas veces angustia o nos produce desazón. Entonces el terapeuta narrativo está atento a esos quiebres del discurso, donde abren, ¿sí?, nuevas narraciones, y narraciones preferidas, decimos nosotros, para el consultante, para llegar a su agencia personal. ¿Qué significa la agencia personal? No significa que va a estar súper bien, sino donde se va a sentir cómodo con sus propios valores, con sus propias esperanzas, ¿sí? Y ese es el trabajo, ¿sí?, someramente que nosotros solemos hacer. Siempre ponemos como la metáfora del firmamento. Cuando nosotros vemos el cielo, siempre vemos las Tres Marías, la Cruz del Sur, pero no están solo las Tres Marías y la Cruz del Sur en el firmamento, sino que hay otras constelaciones. Bueno, el trabajo del terapeuta narrativo es que ese consultante vea las otras constelaciones de su propia vida, porque nosotros también decimos que somos multihistoriados, que no tenemos una única historia dominante, sino que a veces esas historias están subyugadas y no las podemos ver o visualizar. Bien. Mónica, muy interesante lo que nos estás contando. No queremos quitarte mucho más tiempo, te tenés que conectar nuevamente con España para continuar con la diplomatura. Mil gracias, Mónica, por habernos contestado. Estás invitada para cuando vos desees y bueno, la verdad que ha sido un gusto. Te deseamos muy buenas tardes, ¿eh? Muchas gracias.